Escúchame bien, porque lo que voy a decir te va a incomodar a tu ego, pero va a liberar tu cuenta bancaria. Si por más que trabajas, el dinero se te escapa de las manos como arena, si sientes que hay un techo de cristal que te impide prosperar, no es falta de suerte. Es que estás pagando una deuda espiritual que no te pertenece. Tu escasez de hoy es la sombra de tus ancestros que aún no ha sido iluminada. Estás cumpliendo un voto de pobreza invisible para serle fiel a un árbol genealógico herido. Quédate, porque vamos a aplicar la abstracción total para romper el contrato que te mantiene atado a la carencia. Hoy recuperas tu derecho de nacimiento. Tu cuenta bancaria no refleja tu esfuerzo, refleja la deuda espiritual de tus ancestros. Lo que tu familia cayó por vergüenza, tú lo estás pagando con escasez. Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. En tu familia hay una sombra. Son todos esos secretos, esos miedos al hambre, esas quiebras que se callaron por vergüenza o esos robos que nunca se repararon. Si tu abuela vivió una guerra y aprendió que tener dinero es peligroso o que los ricos son malos, ella guardó esa creencia en la sombra. Y aunque ella ya no esté, esa sombra vive en tu ADN. Tú crees que decides tus gastos, pero es la sombra la que aprieta el botón del pánico cuando empiezas a prosperar. Es un mecanismo de defensa de tu árbol. No tengas mucho, o te pasará lo que le pasó a tu bisabuelo. La sombra se alimenta de lo que se oculta. Por eso, mientras no ilumines ese secreto familiar, seguirás repitiendo la misma escasez. Hoy vamos a usar la abstracción total para encender la luz en ese sótano de tu linaje. ¿Sabes cómo se ve la sombra en tu día a día? No son fantasmas, son patrones de autosabotaje. Quizás en tu familia hubo una herencia mal repartida, un hermano que engañó a otro, un abuelo que se quedó con la tierra que no era suya. Ese dinero sucio entró en la sombra. Hoy, tú, 3 generaciones después, pierdes dinero inexplicablemente o tus negocios fracasan justo cuando van a dar fruto. Es tu inconsciente haciendo justicia, devolviendo lo que cree que no es suyo para limpiar el apellido. Si tus ancestros pasaron hambre o una quiebra traumática, la sombra grabó a fuego que sobrevivir es mejor que prosperar. Por eso, cada vez que ahorras una cantidad importante, surge una avería en el coche, una enfermedad o un gasto imprevisto. La sombra te está protegiendo. Te devuelve a la escasez porque para tu árbol, ser pobre es estar a salvo. La sombra de Jung es ese no te lo mereces que escuchas en tu cabeza cuando te va bien. Es el miedo a brillar más que tu padre o tu madre. Es la lealtad a la miseria familiar. Pero hay una trampa aún más profunda, el miedo al éxito. ¿Te has preguntado por qué te detienes justo antes de la meta? En la sombra de tu linaje, el éxito se percibe como una traición. Si tu padre no lo logró, si tus hermanos luchan por llegar a fin de mes, tu inconsciente te dice, si tú triunfas, dejarás de pertenecer a nosotros. Tienes miedo de que el dinero te cambie, de que tu familia te mire con envidia o de que te quedes solo en la cima. Prefieres seguir en la escasez para seguir siendo uno de los nuestros. Ese es el miedo al éxito, la lealtad invisible a la mediocridad familiar por puro miedo al rechazo. Pero hoy, esa cadena se rompe. ¿Cómo salimos de este laberinto? No se sale pensando, se sale mediante la abstracción total. Abstraerse no es huir, es elevarse por encima del ruido del árbol. Es retirar tu energía de los dramas de tus ancestros y ponerla en tu centro.
Imagina que tu linaje es una película que se proyecta en una pantalla. La abstracción es darte cuenta de que tú no eres Alto sufriendo en la pantalla. Tú eres la luz del proyector. Al aplicar la abstracción total, dejas de alimentar la sombra. Reconoces que el hambre de tu abuela fue su historia y que tu abundancia es la tuya. No le robas nada por ser rico, al contrario, al prosperar, estás honrando su sacrificio, permitiendo que su descendencia por fin viva en paz. Sé lo que estás pensando. Vale, entiendo la sombra, pero ¿cómo me salgo de ella? La abstracción total no es magia, es una técnica de enfoque en 3 pasos. De primeras tienes que ser testigo. La próxima vez que sientas el miedo a gastar o que te autosabotees en el trabajo, detente. No luches contra el sentimiento, solo di, esto no es mío, es de mi linaje. En ese momento, dejas de ser la víctima y pasas a ser el observador. Te acabas de separar de la emoción. Eso es abstraerse. Siguiendo el vacío de tu frecuencia, cierra los ojos y visualiza que retiras todos los cables que te conectan a los dramas de tus padres o abuelos. Imagina que te vuelves transparente, tan ligero, tan cristalino, que ya nada puede detenerse en ti. Porque ahora, al no ser un obstáculo, permites que todo lo que no te pertenece siga su curso. Mira cómo toda esa carga antigua que llevabas en la espalda empieza a fluir hacia afuera. El ruido de sus quiebras, de sus miedos y de sus deudas pasa a través de ti sin tocarte, porque ya no hay nada donde engancharse. Ya no eres el almacén de sus dolores, eres el canal de su liberación. Y por último, una vez que estás vacío de su pasado, rellena ese espacio con tu propia frecuencia. No pidas dinero, siéntete el origen del valor. La abstracción total consiste en entender que el recurso no viene de fuera, sino de tu capacidad de estar presente, limpio de memorias. Eres un folio en blanco escribiendo su propia historia financiera. No quiero que solo me entiendas, quiero que lo sientas. Vamos a realizar un ejercicio rápido de abstracción total ahora mismo. Empieza cerrando los ojos. Pon tus manos sobre el regazo, abiertas. Haz una respiración profunda. Siente el peso de tu cuerpo. Ahora tienes que visualizar tu árbol. Imagina a tus padres detrás de ti y a sus padres detrás de ellos. Siente esa inmensa fila de ancestros. Observa las sombras de escasez, las deudas y los miedos que han cargado como pesadas maretas. Visualiza que te giras hacia ellos con respeto, pero con firmeza. Diles mentalmente: os honro y os reconozco, pero vuestra historia de carencia termina conmigo. Hoy os devuelvo vuestras cargas, os libero y me libero. Imagina una luz dorada que corta los hilos invisibles que te ataban a sus dramas financieros. Siente cómo te vuelves ligero, te abstraes de su película. Vuelve a mirar al frente, hacia tu futuro. Ahí no hay pasado, solo hay una frecuencia limpia de abundancia. Respira esa libertad. Eres el primero de tu estirpe en ser verdaderamente libre. Si has sentido ese peso soltarse, es porque la abstracción ya ha comenzado en ti. Este es solo el primer paso. Si quieres profundizar en esta justicia espiritual,
y reclamar lo que es tuyo por derecho, suscríbete ahora. Estamos formando una legión de almas despiertas que ya no aceptan las migajas del pasado. Deja en los comentarios la palabra libre si aceptas hoy tu nueva frecuencia de abundancia. Nos vemos en el centro de tu poder. Paz. La justicia ha sido dictada. Tu árbol te libera hoy. Eres libre. Eres abundancia.